Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro cubano Yuri González y quiero compartir con ustedes hoy los comentarios de la tercera ronda en la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez de ambos equipos cubanos. El equipo masculino empató a 2 puntos con el fuerte elenco de Ucrania, un match que estuvimos a punto de ganar, ya que en el primer tablero Jacek Quesada tuvo una excelente victoria contra Anton Korobov. Y en el equipo femenino también se igualó el marcador 2-2 con el elenco de Australia, aportando una importante victoria en el tercer tablero Janiela Forgas. Para hoy, les traigo la victoria que obtuvo Jacek Quesada en el primer tablero contra el fuerte jugador Anton Korobov de 2692 puntos de elo. Y sin más, pasemos al tablero a ver esta excelente victoria del gran maestro cubano. La partida comenzó con una apertura inglesa, Jacek Quesada con las piezas negras, C4 por parte del ucraniano, E5 por parte de Jacek, D6 y alfil B4 jaque, caballo D2 y caballo F6. Como ven, esto es un esquema de siciliana con colores invertidos, como si hiciéramos con blancas la variante alfil B5 jaque contra la siciliana. Y van a ver que es idéntico, las mismas ideas estratégicas y posicionales que en esa variante con blancas. Lo que pasa es que aquí, tenemos los colores invertidos. Siguió con caballo F3, ya se defendió su peón en E5, A3 y alfil por D2. Aquí las negras dan la pareja de alfiles, pero pretenden ganar tiempos en el desarrollo, poder desarrollar más rápido las piezas, enrocar mucho más rápido que las blancas, y además su peón en E5 controla bien el centro, y esto le da realmente una posición bastante sana a las negras y mucha compensación por haber entregado su pareja de alfiles. Siguió alfil por D2, enroque corto, E3, caballo C6 desarrollando las piezas, y el ucraniano realizó el movimiento dama C2. Otra idea, podía ser la jugada B4, ganando espacio en el flanco de la dama, pero en este caso es muy interesante para las negras realizar el movimiento E4, contragolpeando en el centro, aprovechando también la pequeña ventaja en desarrollo, ¿no? Que ya tenemos el rey enrocado, y luego de la captura caballo por E4. Y esto se considera una posición bastante dinámica para las negras, que compensa sin ningún problema la pareja de alfiles que tienen las blancas acá. Como ven, hay ideas bien activas como torre 8, la dama puede ir a la casilla F6 o contragolpes bastante típicos acá en el flanco de la dama con la jugada A5. Además de que, por supuesto, el caballo en E4 está excelentemente centralizado. La partida continuó con dama C2, un poco evitando, ¿no?, que las negras pudieran jugar rápidamente algún E4 para activar su caballo de F6. Y el gran maestro cubano aprovecha y realiza la excelente jugada A5. Una jugada muy útil en estas estructuras de peones porque frena, ¿no?, el avance de la posible expansión de los peones de las blancas en el flanco de la dama. Y además pretende seguir ganando espacio con A4 y lograr el control de la casilla B3. La partida continuó con alfil E2. Vamos a ver que en caso de que las blancas hubiesen jugado B3, una idea estratégicamente más o menos muy típica, ¿no?, para en caso de A4, muchas veces tener la posibilidad de avanzar el peón con B4, pero las negras, podrían jugar en este caso por el centro con torre E2, y si alfil E2, entonces nuevamente utilizar la ruptura E4, que abriría la columna E, y sobre todo se activaría mucho el caballo de F6 luego del cambio, caballo por E4, y las piezas negras logran mucha actividad. Como ven, el alfil puede ir a F5, la dama a F6, en el momento dado pasar hacia el flanco del rey, y esta posición se considera completamente satisfactoria para las piezas negras. Así que Korobov decide jugar con alfil E2 y Jacek aprovecha el momento y gana más espacio con la jugada A4, asegurando también el control de la casilla B3. La partida continuó con alfil C3, torre E8,
enroque corto y alfil F5. Vean que el negro ha completado su desarrollo de una forma muy armoniosa y realmente la pareja de alfiles de las blancas no es para nada preocupante en esta posición. Torre A de 1, H6 por parte de Yasser. Torre E1, bueno, las blancas también llevan sus torres al centro. Y ahora el gran maestro cubano decide tomar la iniciativa en el centro con la jugada E4. Una jugada, bueno, que ya vimos es muy clásica, muy típica en estas posiciones para activar sobre todo al caballo de F6 y bueno, que el alfil en F5 también amplíe un poco su radio de acción sobre la dama blanca en C2. Otra idea muy interesante acá es era la jugada caballo D7, un plan bastante clásico, ¿no? Y natural, llevar el caballo a C5. Fíjense que desde aquí, bueno, controla la casilla B3 y también presiona de cierta forma al peón en D3. Pero el Yasser, bueno, se lanza rápidamente a buscar el contragolpe en el centro. E4. Las blancas capturan, caballo por E4 y ahora, bueno, intentan complicar el juego con la jugada C5. Buscando, bueno, los temas, ¿no?, de la torre en D1 que pudiera atacar a la dama negra en D8. Sin embargo, Yasser responde de la forma correcta. D5 mantiene la columna D cerrada. Las blancas continuaron con caballo D4. Ahora vamos a ver la jugada alfil G6. Importante movimiento. Vamos a ver ahora que desde G6, bueno, el alfil ya se encuentra protegido y ya sí existen posibles amenazas como caballo por F2. Así que las blancas tienen que empezar a tener cuidado con su dama en C2. El ucraniano decide cambiar en C6, peón por C6 y apartar su dama de la diagonal blanca, dama C1. Y aquí, bueno, Yasser comienza a crear interesantes amenazas en el flanco del rey. Dama H4, muy buena jugada. El blanco tiene que preocuparse por su rey. Vean que no hay tantas piezas defendiendo esa posición en el flanco del rey. Le falta el caballo de F3, ¿no?, que es la pieza natural de defensa en estas posiciones. Así que es muy lógico que el negro pretenda crear algunas amenazas allí en el flanco del rey. Siguió torre F1, defendiendo el peón de F2. Y ahora viene una jugada a lo Capablanca. Alfil H5. Admiración. Cambiando la pareja de alfiles del rival y bueno, dejando sobre el tablero al caballo fuerte en E4, que siempre va a ser un poco superior al alfil de C3. Sencillamente Yasser aplica la teoría de la simplificación de Capablanca. La partida continuó con alfil por H5. Vean que F3, evitando el cambio de los alfiles, realmente debilita el peón en E3 y no era una opción satisfactoria, ya que después del cambio en C3, dama por C3 y dama E7, bueno, vendrían graves problemas con ese peón retrasado en la columna E para las blancas. Así que el ucraniano decide cambiar en H5, dama por H5 y realiza el movimiento alfil B4. Y ahora, bueno, Yasser comienza a pasar sus piezas al ataque. Torre E6, una jugada clásica muy típica. La torre va por la tercera fila y bueno, si llega a G6, el rey blanco en G1 podría estar en graves problemas. Y en este momento, bueno, el blanco comete posiblemente el error decisivo en la partida, con la jugada torre D4, una jugada que centraliza la torre, intenta mejorar esta pieza, pero realmente no prevé la posible amenaza de las negras o la idea que va a realizar ahora Yasser en este momento. La única posibilidad era, bueno, expulsar al caballo con F3, a pesar de dejar el peón en E3 un poco más débil, pero era importante que esta pieza no estuviera centralizada. Luego de caballo G5 o caballo F6, cualquiera de las dos ideas, podría continuar el blanco con alfil C3 y alfil D4. Y bueno, tratar de mantenerse en una posición sólida. Y aunque creo que es más fácil de jugar con las piezas blancas, ya que el caballo es un poco más ágil que el alfil. Más fácil jugar con las piezas negras, disculpen. Porque bueno, creo que el caballo es un poco más ágil, ¿no? Más fácil de maniobrar
que el alfil, pero bueno, más o menos la posición estaría equilibrada. Pero en la partida Korobov comete el error torre de 4 y Yasser lo aprovecha excelentemente con la jugada dama E2, una jugada sorprendente que seguramente el ucraniano no previó. Y bueno, fíjense que la dama en E2 es una pieza muy fuerte porque no puede ser expulsada de esa casilla. Y ahora, bueno, la torre podría pasar a G6 o F6 para atacar estos puntos débiles acá en el flanco del rey, tanto G2 como F2. Y bueno, no hay alfil de casillas blancas, por lo tanto, fíjense cómo Yasser coloca la mayoría de, bueno, todas sus piezas en casillas blancas. Y esto hace difícil, ¿no?, para el jugador ucraniano expulsar estas piezas del tablero. Bueno, dama E1 tuvo que hacer el ucraniano. Realmente es difícil ya esta posición. F3, bueno, era imposible porque fíjense que venía la torre a G6 y bueno, comienzan ya temas tácticos sobre el peón de G2 y bueno, se abriría muchísimo la posición en el flanco del rey, así que esto no era una posibilidad para las blancas. Por lo tanto, bueno, el ucraniano decide entregar el peón de B2, dama por B2 y buscar ahora el cambio de las damas, pero realmente el final está completamente ganado para el negro porque bueno, además del peón de ventaja tiene un caballo muy superior y bueno, Yasser no da ningún chance en este final y vean, aplica una excelente técnica para llevarse el punto. Torre E8, H4, torre B8, torre C1 y caballo F6. No hay apuro, van a ver que el caballo va a mejorar y va a llegar a la casilla E6, una casilla interesante porque bueno, expulsa a la torre blanca centralizada en D4. Siguió F3, caballo H7, rey F2 y caballo F8. Aquí está el plan antes mencionado. El caballo llega a E6, torre D3 y ahora me gusta mucho la idea que aplica el gran maestro cubano, torre F8 para intentar F5, bueno, abrir un nuevo frente de ataque y aprovechar sus dos torres si se abre la columna F para crear amenazas sobre el rey y sobre el peón de F3. Korobov, bueno, decide evitarlo con E4, pero con esto después del cambio en E4, bueno, se crea también una debilidad en el peón central. Yasser continúa simplificando la posición. Torre D8, torre D1 y ahora cambia un par de torres. Es importante mantener la otra torre de las negras porque esta torre van a ver va a ser muy superior a la torre de las blancas en el futuro. Van a ver que la columna D realmente no es una columna importante para el blanco y la torre de las negras va a buscar otro futuro, otra columna para poder crear amenazas contra los peones de las blancas. Así que continuó rey F8 acá. Jugada lógica, centralizamos el rey en el final. Rey E3, fíjense que si torre D7 no hacía absolutamente nada, porque bueno, ahí rey E8 le damos las gracias y expulsamos a la torre. Así que las blancas continuaron con rey E3, rey E7, H5 y torre G8. Jugada interesante, porque empieza a amagar de cierta forma con la posibilidad de hacer G6 y bueno, poder utilizar esa torre negra para abrir el flanco del rey y bueno, buscar alguna columna para atacar los peones. El blanco realiza el movimiento alfil E1 y bueno, Yasser decide ahora realizar otro plan, torre B8. Es un final con mucha ventaja, realmente no hay por qué apurarse. Me gustó mucho la forma en que el cubano concretó la ventaja sin apurarse, mejorando poco a poco las piezas. Torre B8, siguió alfil B4 y ahora hizo un plan súper interesante, la jugada F6 para bueno, reforzar la casilla E5, fijar el peón en E4, que ahora es una debilidad, también fija el peón de G4, que es otra debilidad, y vean cómo quiere maniobrar con el caballo para llevarlo a la excelente casilla centralizada E5. La partida continuó, torre D1, el caballo va a hacer este interesante viaje hacia la casilla E5. Primero defendió el peón de C7 con torre B7 sin apuro. Habían otras ideas también dinámicas, torre B3, torre D3 y luego torre B1 para bueno, intentar atacar desde G1, pero la jugada torre B7 me gusta, porque es una jugada tranquila
y bueno, después puede continuar con su plan. Caballo F7, rey F4, rey E6, no permitir por supuesto nada de actividad para el rey de las negras. Fíjense cómo están controlados tanto la casilla D7 como la casilla D8, es decir que la torre blanca no hace ningún efecto en la columna abierta. Torre D2 y torre B8. Otra jugada sin apurarse, importante, dominar la octava fila para poder ahora dar el salto con el caballo a E5. Siguió torre D1 y caballo E5. Bueno, excelente técnica del gran maestro cubano. Ahora tiene controlada la posición y veamos qué plan realiza para aumentar mucho más su ventaja. Siguió torre D2 y ahora el fuerte movimiento G6, admiración, abriendo un nuevo frente. Ahora la torre negra va a poder entrar por la columna G en muchas ocasiones y bueno, va a ser muy superior a la torre de las blancas. Además del peón de ventaja, el caballo en E5 centralizado, por lo tanto el final se encuentra completamente ganado. Caballo por rey G3, caballo vuelve a E5, ya se logró el objetivo, se abrió la columna G. Rey H3, torre G8, atacamos al peón. El blanco juega la movida torre D4. Fíjense que jugar pasivo con torre G2 defendiendo el peón no resultaba para nada, porque bueno, el negro dominaría ahora la columna de torre D8 y bueno, esta columna sí sería importante para las negras, porque vean que hay posibles casillas de penetración acá, D4 y D3, y son casillas que hacen mucho daño en la posición de las blancas. Así que la partida continuó con torre D4, ya se captura el peón en G4 y alfil A5. Las blancas, bueno, buscan también capturar los peones de las negras, pero Yacer se impone con excelente técnica. Realiza la jugada táctica caballo F3. Idea muy interesante. Otra posibilidad era F5, una jugada que también era ganadora, porque bueno, si el blanco captura en F5, rey por, y bueno, cualquier cambio en G4, caballo por, y bueno, el final estaría muy ganado para el negro, con un peón de ventaja acá en H6 pasado, y bueno, el rey mucho más activo, el caballo pieza superior al alfil. Fíjense cómo estos peones en casillas negras hacen que el alfil blanco sea bastante pobre. Pero ya se realiza la jugada caballo F3, aquí atacando a la torre y bueno, buscando, van a ver, amenazas contra el rey de las blancas. Siguió torre por A4 y ahora viene la potente idea H5, admiración. Defendiendo la torre, jugada clave para poder continuar con caballo G5 y luego capturar el peón en E4. Poco a poco, bueno, la posición de las blancas se va derrumbando acá. Caballo G5, rey H2, torre por E4. El negro mantiene su peón de ventaja y bueno, mantiene también su rey más activo, peones pasados, así que el final está completamente ganado. Rey H3, capturó en C5, rey H4 y rey F5. Actividad del rey muy importante en los finales. Caballo A4, bueno, bloqueamos el peón, pero lo más importante es que le abrimos aquí una autopista a nuestro peón de C6 que van a ver va a ser decisivo. Rey F5, rey G3, C5, rey F2, F5 y bueno, realmente el rey blanco y el alfil no pueden luchar contra los dos peones de las negras. En esencia, bueno, el alfil al no poderse sacrificar por los dos peones, el final está fácilmente ganado. Alfil D8, C3, rey E1, C2, amenazamos ya a coronar alfil G5 y la partida culminó con la jugada caballo B2 amenazando caballo D3 y bueno, uno de los dos peones de las negras se va a convertir en dama. Excelente partida del primer tablero Yacer Quesada. Me gustó mucho la técnica que utilizó para convertir su ventaja, muy similar a algunas partidas de Capablanca, en el cual bueno, no se apuraba a la hora de concretar estos finales y bueno, creo que ha sido una lección ejemplar del gran maestro cubano. Mañana, bueno, en la cuarta ronda, Cuba en el masculino se enfrentará a otro equipo bien fuerte, al equipo de Hungría, y en el femenino también tendrán un encuentro bien exigente contra el elenco de Suecia.
Así que bueno, les deseo muchos éxitos mañana. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó y bueno, mañana estaremos comentando la cuarta ronda de la Olimpiada. Chao, chao.